Si en algo estamos de acuerdo es que están llegando muchos cambios al juego, pero el meta sigue siendo similar. USS 9 por aquí, VMP por allá, ¿acaso no tenemos variedad en COD Mobile? Cuando se pensaba que Activision se había rendido con el meta, aparece algo que lo cambia todo. Me presento, soy la SO14 y vine a poner en su lugar al meta actual. Seguramente no te parezca creíble, pero después de que te diga la razón, te darás cuenta que se vienen tiempos oscuros. A simple vista la SO14 no parece que vaya a cambiar la jugabilidad, no parece que será el nuevo dolor de cabeza, más bien parece un SKS machetada o una tipo 63 con asteroides, pero estás equivocado. Resulta que a los de Activision se les ocurrió poner dos armas en uno y el resultado es simplemente aterrador, pero no para ti, para tus enemigos, y ahora entenderás por qué te lo digo. Estoy seguro que conoces el accesorio Fuego Salvaje, algunas armas del juego ya lo han implementado antes, y lo que hace el accesorio es que convierte a este tirador de disparos únicos a un arma completamente automática. Sí amigos, sea el primer tirador automático. Atención, atención, atención. Si un tirador por sí solo suele ser demasiado letal en disparos únicos, ahora imagínatelo en automático. No amigo, ahora sí los de Activision se pasaron de lanza. La verdad no sé en qué momento se les ocurrió, pero debo decir que el resultado es un arma completamente rota y créeme que no lo estoy exagerando. Estamos ante un arma con un potencial realmente enorme y lo más importante, le puede ganar al meta sin ningún tipo de problemas. Lo primero que quiero que quede claro es que como tirador es muy superior al SKS o a la tipo 63, teniendo solamente un poco menos de alcance y un poco menos de daño. En el alcance se nota muy poco, pero en el daño ni siquiera se nota porque como ves igual ocupamos 2 balas para el pecho y 1 a la cabeza. Sin embargo la cadencia y su buena precisión hacen que definitivamente dé mejor resultado esta en partida. Como era de esperarse, el accesorio Fuego Salvaje, pese a que está demasiado roto, claramente tiene su desventaja. Una vez equipado el daño ya no es el mismo, pero como puedes ver sigue siendo muy bueno, y por eso es que esta combinación podría ser un completo dolor de cabeza. La estuve usando y debo decir que me ha gustado un montón, ya que tiene un montón de accesorios para todo tipo de jugadores y eso realmente se agradece. Al momento de subir esto muy seguramente ya estará disponible, pero igual se los comento, los de Activision nos han enviado la nueva mítica SO14. Así es amigos, muchas gracias a COD Mobile Latam por el acceso anticipado y ahora les voy a mostrar todas sus mejoras del arma. La nueva SO14 mítica viene con un diseño de fuego metálico, me recuerda mucho a la Kilo 141, pero tiene su propio estilo porque esta arma se echa de puras navajas. Yo creo que la temática suena muy interesante, ya tenemos armas de fuego, armas de lava, armas de hielo y navajas no suena tan mal. Obviamente el arma por sí sola en base está demasiado buena, pero con esta skin simplemente se ve a otro nivel. Además esta arma viene con una BK57 de categoría épica y además también trae un cuchillo para que combine perfectamente con la temática del arma. El personaje que viene con esta arma es el de Sombra de Templario, una skin mucho más agresiva, igual es metálico, de hecho se ve que trae como una máscara y la verdad está bastante decente. Vamos a mejorar el arma, al nivel 1 conseguimos nuevas apariencias de accesorio para que se vea más brutal, al nivel 2 conseguimos los efectos de muerte, son como cuchillas reventando al enemigo, la tercera es la más buena porque saca como un tornado. Al nivel 3 tenemos nueva apariencia, las cuchillas se pintan en color como dorado, la verdad se ve muy poco, pero en primera persona se nota más. Aquí podemos ver las balas trazadoras que considero son de las cosas más guapas que tiene un arma mítica, y al nivel 5 tenemos la apariencia final. Voy a mejorarlo, por supuesto que sí, y lo probaremos en partida igualada, pero antes de que se me olvide, aquí tenemos la mira base, que es la mira sin maxear. Al nivel 3 conseguiremos esta otra mira, que la verdad también se ve muy bien, y al nivel 5 conseguiremos esta más limpia. Aquí les dejo la clase para el modo tirador, que la verdad va muy bien, pero también les dejo la clase en automático, que va todavía mucho mejor. A ver, se siente un poco raro jugar con esta arma en automática. Ok, hablo porque es un tirador, o sea, sigue siendo automática, sí, pero en mi mente sigue siendo un tirador. De hecho, con este... Ay, cuidado con este, ¿dónde? Ah, ok, me apareció el cuchillo, pero no lo vi, la verdad. Mira si alcance, amigo. A ver, hagamos esto. Me voy a quedar aquí un momento para ver más o menos la distancia en la que revienta bien. Ok, eso no contaba, tenía poca vida, Ok, aquí está uno. Nah, bro. Le pegué todo al metal. Van a aparecer por acá, ¿no? Mira. Oh, la bestia, viene otro. Pega durísimo, amigo. Es que ni siquiera parece que es un tirador realmente. Ok, por acá. Ok, otro más. A ver, aguántenme, se metió uno. Amigo, asómate. Aquí está.
Bueno, pero eso no era. No, hombre, pues las fallé todas, amigo. A ver, tengo pocas balas. Dame tu arma, amigo. Ok, esta me sirve, ¿eh? No me jodas, en serio. No, hombre, miren a corta cómo revienta. Oh, la bestia, y a larga también. O sea, ¿tiene todo esto o qué onda? A ver, como tirador obviamente va a reventar, pero como asalto pega durísimo. Nada, que sí se pasaron los de Activision, bro. Con la skin esta se ve todavía más guapa, De hecho, ni siquiera noto que es un tirador con esta skin. El contador, amigo, se me hace de los más llamativos. Y de hecho es en letras, Algunos traen unos puntitos, unas rayitas, pero este viene así como letras completas. ¡Oh, la madre! Era el que iba entrando, porque los demás no lo veía. Perfecto, uno más. Nah, bro, qué rata soy, los agarré de espalda. ¿Cómo? A ver, amigo. No sé por qué me da lag cuando saco el ataque de racimo. Está como raro, con la actualización me da un poco de lag cuando saco ese ataque de racimo, esa racha. Uno. No mames. No, amigo, sí está roto, la verdad, porque mira, en este mapa que es grande, un poco largo, revienta. Ahora imagínate el mapa pequeño como Nuketon. ¡Hola, bestia! Ok, van por acá, ¿no? Le voy a robar su racha, mira. Mira, amigo, ¿qué haces aquí? Se vienen tiempos oscuros, Bueno, no tanto así porque esta arma tampoco es como si fuera la más fácil del mundo. Ya casi se gana, gente. Nah, o se pierde. Ahí está. A ver, tenemos ataque racimo de nuevo, pero no lo voy a sacar. 2 segundos, amigo. Ahí está, bro, se ganó. Nos llevamos el MVP, dime que sí, amigo, dime que sí al menos, ¿no? O sea, ahí está, amigo. MVP con la nueva arma mítica. La skin está brutal, amigo, pero es que el arma también está brutal. Definitivamente es un arma que merece completamente la pena.